Nueva York, y en concreto Manhattan, es mucho más que la Quinta Avenida, Central Park o Times Square. La ciudad que nunca duerme tiene muchos más atractivos, no solo en su isla principal, sino también en sus barrios aledaños. La ciudad se divide en 5 distritos, conocidos en inglés como boroughs, y cientos de barrios distintos. Cada uno de estos vecindarios es único y diverso, tiene su propia historia y personalidad. Distrito Financiero. Situado en el extremo de Manhattan, alberga la Bolsa de Nueva York y su centro neurálgico en el cruce de Wall Street con la calle Brook. Muy cerca también está el lugar donde George Washington juró como primer presidente de Estados Unidos. Es uno de los rincones con más historia en Nueva York. La mayoría de sus visitantes siempre se sienten atraídos por el World Trade Center, The National 11 Memorial and Museum, de Oculus o el ferry para ver la Estatua de la Libertad. Aquí se encuentra uno de los bares más antiguos de la ciudad, Frances Tavern. También se puede disfrutar de la vista desde el One World Observatory o hacer shopping en sus lujosas tiendas. Chinatown, uno de los barrios más consolidados e históricos de Manhattan, acoge una de las comunidades chinas más grandes del mundo fuera de su país. Numerosos restaurantes y tiendas flanquean sus calles, y los visitantes abarrotan las vías principales en busca de buenos precios en medio de un ambiente colorista, en el que las tiendas de ropa de marca se codean con las de productos tradicionales chinos. Una de las cosas que se pueden hacer es visitar Columbus Park. Allí los chinos cantan, leen periódicos, practican tai chi y juegan mahjong en su propia dimensión. Además pueden comprar souvenirs baratos, imitaciones y productos exóticos. Union Square, conocido como el corazón de Off-Broadway, está ubicado al sur del Midtown y es un lugar de encuentro agradable y plácido, lleno de bares, parques y tiendas. Sus restaurantes son de lo más prestigiosos y caros de la ciudad. Cabe destacar el Green Market, que tiene lugar los lunes, miércoles, viernes y sábados, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, y es posiblemente uno de los mejores mercadillos de comida de la ciudad, en donde se venden frutas, huevos, verduras, leche y demás productos naturales, casi todo orgánico. Chelsea, un barrio para vivir agradable y bonito, con calles arboladas, pequeños restaurantes y locales con encanto. Además se precia de ser el barrio artístico por excelencia, desde la calle 16 hasta la 27 y entre las avenidas 10 y 11 se pueden encontrar más de 350 galerías de arte que exponen trabajos de artistas emergentes y consagrados. También es recomendable hacer una visita al Chelsea Market, una antigua fábrica de galletas convertida en mercado donde se pueden comprar delicatessen de todo el mundo. Algunos sitios de Chelsea se conocen por sus extremadamente lujosos departamentos, su vida nocturna y boutiques, así como de tiendas como Balenciaga. Greenwich Village, llamado también simplemente Village, se halla al norte del downtown. Es un barrio principalmente residencial, progresista, moderno y bohemio, hogar de escritores y artistas. Aquí está el Jefferson Market Courthouse, que en la actualidad es la Biblioteca Pública de Nueva York y el campus de la New York University, una de las más prestigiosas del mundo, con más de 50,000 estudiantes. El corazón de la Greenwich Village está en el Washington Square Park. Aquí se reúnen estudiantes universitarios, bailarines y artistas emergentes, jugadores de ajedrez, patinadores. Su famoso arco de piedra en honor de George Washington marca el inicio o el final de la Quinta Avenida. Times Square. Ya estamos en el Midtown y en la zona más luminosa o iluminada de la ciudad, el barrio de los teatros y las inmensas pantallas de video, un antiguo barrio de mala reputación que hoy brilla con luz propia, gracias a la avenida Broadway, repleta de teatros con grandes obras musicales, y a la reordenación que se llevó a cabo para llenar Times Square de tiendas. Su momento culminante del año es Nochevieja, cuando al son de las campanas desciende la famosa y enorme bola. Una buena idea es acercarse antes de que oscurezca e instalarse en los escalones rojos para disfrutar cuando todo comience a refulgir. Harlem.
Fue a principios del siglo XX cuando se instalaron en esta zona de la ciudad los primeros habitantes negros y su población llegó a cuadruplicarse en pocos años. A lo largo de su historia, ha vivido momentos críticos con violencia en sus calles, pero actualmente es una zona que ha conservado sus costumbres, plácida y sin estridencias, a donde los curiosos acuden los domingos para contemplar y a veces participar en la celebración de las misas cantadas a ritmo de gospel. Harlem se divide en muchos pequeños barrios como Sugar Hill o East Harlem, el barrio. Cada uno de estos microbarrios cuenta con su propio carácter, historia y cultura. Harlem es uno de los lugares donde nació el jazz. Para conocer la historia de este género musical, hay que caminar hacia la calle 125. Se encuentra el Apollo Theater y el Showman Jazz Club. Soho, otro acrónimo, South of Houston Street, para definir este barrio del downtown, que se creó durante la década de los 60 y 70, cuando se asentaron en el vecindario artistas atraídos por los loft y estudios baratos ubicados en las antiguas fábricas de la zona. Hoy es un barrio con encanto, repleto de tiendas glamurosas y de moda alternativa cara, una de las zonas chic de la ciudad. Tribeca, en el downtown. Este antiguo barrio industrial está hoy repleto de tiendas de modas, buenos restaurantes, galerías de arte y locales exclusivos. Robert De Niro es uno de los muchos artistas que lo eligió para vivir y fue quien creó el más famoso festival de cine de la ciudad, el Tribeca Film Festival. Tribeca es el acrónimo de la frase Triangle Below Canal o Triángulo debajo del canal, que se refiere a Canal Street. En Tribeca también se encuentran algunos de los restaurantes más lujosos como el Sheraton Tribeca, Thomson Hotel Smith y The Greenwich Hotel. Este último le pertenece a Robert De Niro. Upper East Side es uno de los vecindarios más famosos de Nueva York, gracias a las incontables películas y series de televisión en las que aparece. Es uno de los más prestigiosos de Nueva York, donde viven los neoyorquinos más adinerados y donde se ubican las instituciones artísticas más relevantes. Los museos Whitney Museum of American Art, la colección Frick, el Museo Judío, el Metropolitan Museum of Art y el Museo Guggenheim de Nueva York, diseñado por Frank Lloyd Wright. Aquí están también la Quinta Avenida y la Avenida Madison, famosa por sus tiendas exclusivas. En esta parte de la ciudad están algunos de los más icónicos, clásicos y por supuesto lujosos hoteles de Nueva York, como el Rosewood Hotel, The Mar Hotel, The Pierre y Hotel Plaza. Esto fue Screen TV, yo soy Violeta Fernández, hasta la próxima, chao chao.